Buenas tardes, hermanos. Que el Señor te bendiga, te guarde y el día de hoy nos ayude a abrir oído, ojo, corazón para poder escuchar su palabra. Amén, hermanos. Vamos a pedir, les voy a pedir que así como están sentados puedan inclinar su rostro para que oremos, para que la bendita palabra de Dios que se va a exponer el día de hoy sea una palabra que penetre en nuestros corazones, que se siembre en nuestros corazones y que pueda dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Porque la palabra de Dios jamás se va vacía, ¿sí? La palabra de Dios siempre hace algo en nuestros corazones y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude, que nos dirija para que podamos entender lo que trae el mensaje del día de hoy. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, porque grande es tu misericordia y porque hasta el día de hoy nos has ayudado, Padre eterno. Nos has ayudado, Señor, y te has tenido misericordia de nosotros sin merecerlo. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre eterno, en medio de nosotros. Primero que nada, Señor, perdonándonos por aquellos pecados que hayamos tenido, Señor, que solamente tú sabes y que a veces por miedo, por pena no te los confesamos, porque tú quieres escucharlos de nuestra boca, Señor. También te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien restaure cada una de nuestras situaciones que tengamos, ya sea en casa, en el trabajo, con la familia, con nuestro cuerpo. Que seas tú, Padre eterno, tomando el control de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú penetrando a lo más profundo de nuestros huesos, a lo más profundo de nuestro corazón, limpiándonos nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar claramente tu palabra, para que podamos escuchar claramente tu voz, Señor, y que no podamos nosotros caer, Señor, como Samuel, que no sabía quién le hablaba hasta que descubrió, hasta que le dijeron. Que nosotros podamos, Señor, entender tu palabra, porque dicen que tus ovejas oyen tu voz, Señor, y queremos ser esas ovejas tuyas, que podamos conocer tu voz y que podamos entender tu palabra, que podamos ser guiados por ti. Padre eterno, en esta mañana, Señor, en esta tarde ya más bien, me pongo en tus manos para que no sea tu palabra la que hable, sino seas tú, Señor, usándome a mí como un instrumento tuyo para poder presentar tu palabra y para ayudar, Padre eterno, a que cada uno de mis hermanos, incluyéndome yo, podamos ser todavía más entendidos de tu palabra y podamos poner en obra cada uno de lo que tú nos enseñas. En el nombre de mi Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor, te damos la gloria y la honra por siempre, Padre eterno. Aleluya. Y bueno, hermanos, iniciamos un mes donde ya tenemos aproximadamente como un mes con frío, pero un mes donde generalmente en estas fechas empezaba más el frío, ¿están de acuerdo? Hoy en día se ha estado moviendo, entonces estamos en un mes que es muy festivo para el mundo. Es muy festivo para el mundo porque, ¿qué crees? Hay muchas fiestas en el mundo, ¿cierto o no?
fiesta, una festividad importante que aunque pues los especialistas, los estudiosos de la Biblia han determinado que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre, el mundo celebra su nacimiento. ¿Están de acuerdo? Contradictorio lo que pasa porque la gente celebra su nacimiento, pero no conoce su palabra, pero no conoce de Jesús. Es más, es la única fiesta en honor a Él donde Él no está presente para nada, porque la fiesta es en honor a Él, pero en ningún momento se habla su palabra, ¿sí? Y entonces, el día de hoy estamos en un mes de Señor donde el mundo celebra el nacimiento de Jesús, pero te decía, pero no respeta, no conoce su palabra y no conoce su vida, por lo tanto no sabe lo que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo te preguntara, no quiero que me contestes, pero quiero que lo pienses. Si yo te preguntara para el mundo qué fue lo más importante, que Jesucristo naciera o que muriera y resucitara. A veces unos decimos que muriera y resucitara, otros decimos que muriera. Yo te puedo decir que ambas cosas son importantes, porque si Él no hubiera nacido, no hubiera muerto y resucitado por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bueno, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y entonces podemos ver algo. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió o que ha dado a su Hijo. Mi pregunta es, en el principio, ¿Jesucristo ya existía? ¿Amén? ¿Cierto o no? En la palabra de Dios dice, igual en Juan, vamos a buscar Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Sí? Juan, del 1, 3, y dice, en el principio, ya lo tenemos, díganme a mí cuando lo tengan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué te comento esto? El día de hoy vamos a hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de una persona que siendo Dios se hizo hombre para conocer cómo éramos nosotros, para comprender tal vez todavía más cómo pensaba el hombre y para podernos hacer acreedores a ser su hijo. ¿Sí? Porque éramos creación de Dios, pero no éramos sus hijos todavía, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, Jesucristo, que hace más de 2000 años han pasado y aún se sigue hablando de Él. Porque su palabra dice que las cosas pasarán, pero su palabra jamás, ¿sí o no? Y aún se sigue hablando de Él. Fíjate, yo estaba escuchando algo importante. Jesucristo es la única persona que no escribió un libro, pero que hay un libro que está escrito hablando todo de Él, desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Jesucristo es la única persona que no necesitó escribir una canción para que lo recordaran, pero que hay muchos cantos en honor a Él. ¿Sí? El Señor Jesucristo fue maestro de muchos y ejerció la medicina sin título, porque sanaba a los enfermos. ¿Sí o no? No tenía un título como hoy en día lo tenemos. Y quiero decirte algo,
En Colosenses también dice, ¿no?, que en el principio todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. ¿Sí? Entonces, podemos entender desde esta perspectiva que el Señor Jesucristo es Dios, tenemos que saber en quién creemos. Porque yo te pregunto, ¿qué contestarías tú cuando le preguntaron? Imagínate que estuvieras en esos tiempos, cuando el Señor Jesucristo nace en la ciudad de Belén, ¿sí? Y crece durante mucho tiempo sin que la gente supiera como mucho de Él, pero Él empezaba a enseñar, empezaba a hablarle a las personas de la palabra de Dios y se sorprendían al ver que alguien pues tuviera tal conocimiento. Incluso las personas decían, ¿qué no este es el hijo del carpintero? O sea, tú podrás imaginarte, así como hablaban de Pedro cuando decían, ¿qué no este es del vulgo? Menospreciaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero hubo una parte importante. Él sabía cuál era el propósito de su vida. Entonces Él nace en un lugar donde no había privilegios, un lugar donde, así como tal vez tú y yo, no los hemos tenido. Un lugar muy privilegiado. Nosotros tenemos la fortuna de nacer en una cama de hospital, ¿sí? Y Él no. ¿Y qué te quiero intentar entender con esto? El Señor Jesucristo, la primera muestra o la primera enseñanza que nos da a nosotros como hombres en esta tierra es la humildad. La humildad, ¿por qué? Porque Él no nace en un trono como nacieron otros, ¿sí? Él nace en un pesebre y entonces vive una vida normal como tú y yo, ¿cierto? Y después acude al llamado cuando tiene que bautizarse. Y entonces va al Jordán, lo bautiza. Primero, ustedes saben, han leído las escrituras, Juan el Bautista no quería bautizarlo. Dice, ¿cómo crees? Y yo no soy digno ni siquiera de atarte los zapatos, ¿no? Las correas, pero lo hace. Y en ese momento se escucha la voz, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Dice una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento el Señor estaba revelando que el Señor Jesucristo ya iba a empezar con toda la obra que estaba planeada. ¿Estamos de acuerdo? Pero déjame decirte algo. A veces nos pasa que haces cosas y quieres que te lo reconozcan, quieres que la gente vea las cosas que tú haces. Y el Señor Jesucristo, ustedes no me dejarán mentir, ni la palabra de Dios, cada vez que Él sanaba, Él no decía, vayan y díganles a todos lo que hice. ¿O sí lo decía? No. La gente le hablaba y Él, sabiéndose rey, volteaba a verlos, los escuchaba, volteaba a ver al ciego, volteaba a ver a la persona que estaba enferma. Y entonces empezó, te decía yo, a darnos la primera enseñanza. ¿A ser qué? Humilde. Quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 16. Yo quisiera preguntarte algo. ¿Tú qué hubieras contestado cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? Vamos a leer esta, el 13 al 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís
que soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Me voy a detener un poquito aquí y quisiera preguntarte, ¿tú qué hubieras contestado o tú qué le contestarías a la gente cuando te dicen: ¿y quién es Jesucristo? Porque a veces hubo un momento cuando nosotros llegamos a conocer de la palabra del Señor, cuando alguien nos habló del Señor, cuando alguien nos presentó la palabra por hacer obediencia a este mandato de predicar el Evangelio, donde nosotros comenzamos a conocer de Jesucristo, donde nosotros comprendimos que Él nació, que Él predicó, que Él evangelizó, que Él murió por nosotros y que después resucitó para perdonar nuestros pecados. Pero tú te preguntarás, ¿y cómo podrás contestar? ¿Quién es Jesús? En esos tiempos a lo mejor no hubiéramos sabido qué contestar, porque la gente estaba cegada, como hoy en día muchos lo están. Y a veces tú le hablas de Jesús y para ellos es una agresión. Pero la parte importante es, ellos sienten que tú los agredes, pero también a ti te agreden. Y el Señor Jesucristo nos enseñó a ser humildes, a no caer en las provocaciones de los demás, ¿sí? Y déjame decirte que cuando el Señor comenzó a predicar, a enseñar en las sinagogas, pues era criticado, te decía yo: ¿quién es este? ¿Quién no era este hijo del carpintero? ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Cómo es que sana? ¿Cómo es que habla y le decimos y él serenamente nos contesta? ¿Por qué no se enoja? Mucha gente, yo creo que sí en su momento pudo haber pensado: este no es hombre. Muchos han de haber pensado: este no es hombre, porque ¿qué hubieras hecho tú si alguien llega y te ofende? Lo primero que hizo Pedro, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y entonces, ¿por qué hablar de la vida del Señor Jesucristo? Te decía yo, es curioso que la gente celebre su nacimiento, no crea en Él, no lo acepte y viva perdido por siempre. Y entonces nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo y por algo nos llamamos como cristianos. Y yo hace un rato platicábamos en el proyecto con Katy y le decía que el cristianismo hoy en día se ha puesto de moda y la gente dice: la moda, de la moda, lo que te acomoda. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Entonces, el ser cristiano es la moda. El Señor dice que nos ama a todos. Pues me ama a mí, así como soy, rebelde, grosero, agresivo, y me perdonó. Y entonces puedo seguir haciendo lo mismo, porque Él me perdonó. Pero no es así. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos ha perdonado no porque lo merezcamos, no porque seamos más que Él, sino simple y sencillamente porque Él tiene misericordia. Tan es así que bajó a la tierra como hombre y padeció por nosotros el caminar de lo que nosotros sentimos. Él sufría, Él se enfermaba, Él se cansaba cuando iba a predicar. Si ustedes se han dado cuenta en la historia de la Biblia, decía que iba a predicar y de repente se iba a tomar un descanso y al mismo tiempo a orarle al Padre, porque obviamente Él sabía que el Padre le iba a renovar las fuerzas. Y en este caminar del Señor Jesucristo, a mí me sorprenden muchas cosas. Primero, me sorprende que teniendo todo el conocimiento del mundo, de la ley, jamás hizo alusión a la soberbia. Jamás hizo alusión a sentirse más que los demás. ¿Sí? Porque él mostraba y enseñaba
y refutaba lo que la gente conocedora de la ley decía. ¿Sí? Hay un pasaje sobre el cual yo me voy a enfocar para poderles hablar un poco más del Señor, que está en Juan, en el capítulo 8. Y dice, como encabezado viene la mujer adúltera para los que tienen Reina Valera. Juan 8 en el 1. No, perdón, en el 50. No, sí, Juan 8, 1. Perdón. Juan 8, 1. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al ver esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques más. ¿Y por qué te voy a hacer mención de esta palabra? Yo me quiero imaginar que el Señor Jesucristo, pues ya andando predicando en los lugares, ya haciendo milagros, ya haciendo sanaciones, la gente que estaba ahí, después de que algunos pudieran decir, es que este hombre no es hombre totalmente, pudieron aceptar que tenía tal sabiduría que ya le llamaban maestro. Pero que lo quisieron tentar, como alguna vez a ti y a mí nos han tentado las personas que nosotros cuando buscamos del Señor. Cuando dicen, no, pero pues a ver, tú que sabes tanto de la Biblia, ¿qué puedes opinar de estas personas? Y me sorprende, te decía, su humildad, porque en la historia, yo me lo imagino, ¿no? Él estaba ahí, le lleva, y entonces cuando nos escucha hablar, él dice, a ver, deja escuchar bien, atentamente lo que me están diciendo, ¿no? Pero para poder entenderles a estos señores qué es lo que quieren. Y se agacha a escribir, ¿no? Yo podía pensar en su momento, a lo mejor el Señor Jesucristo los estaba ignorando. Pero después pensé, no. Porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y aunque tú no lo veas, Él lo sabe, ¿no? Y Él ya sabía lo que iban a decir. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces se agacha a escribir y le siguen insistiendo. Y en ese momento él se levanta y dice, ok, eso es lo que dice la ley. Entonces, quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. El Señor nos dice, tú, Oscar, tú, cualquiera de los hermanos que estamos aquí, has decidido seguirme. Pero si no me conoces, no vas a poder actuar conforme yo quiero que actúes. No vas a poder actuar conforme yo te estoy enseñando. Y entonces a lo mejor lo primero que hacemos es sí lanzamos la piedra, porque a veces no lo conocemos.
o porque no sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas, he conocido muchas personas que siempre andan con un libro bajo el brazo y que leen los libros, pero que les preguntas de qué se trata y no te saben decir. No tienen ni idea de lo que dice su libro. Y a veces así vemos personas que podemos tal vez traer una Biblia, pero no la abrimos. Y como no lo conocemos, tampoco sabemos qué dice. Y platicábamos, les decía yo que las tradiciones que existen en el mundo, hay una tradición en las familias, en muchas familias, de tener una Biblia abierta en casa, así, a la mitad, pero que no la leen. Yo creo que piensan, hay una película, no sé si ustedes han visto, o incluso creo que es un libro, donde hay una persona que escribe y lo que escribe aparece, ¿no? en ese momento. Entonces, si él escribió algo malo, abre su libro y sale el personaje malo, ¿no? Si él escribió sobre dinosaurios, abre el libro y salen los dinosaurios. Yo pienso que la gente debe pensar lo mismo. La abro y va a salir aquí el Señor y me va a empezar a hablar. Y luego pero el Señor nos dice, aquí está mi palabra, tú necesitas conocerme. Y cuando te pregunten quién es Jesús, si tú lo has leído vas a saber decirles, Jesucristo es Dios. Porque cuando el Señor creó esta tierra, en el séptimo día, ¿qué dijo? No, en el sexto día, ¿hagamos a quién? Al hombre, a imagen y semejanza nuestra. Yo me pregunto, si dijo nuestra, ¿estaba solo? No, había tres personalidades ahí: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, Él obviamente sabía que el hombre estaba hecho a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Pero el hecho de que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios no significa que somos dioses. No significa que pesamos igual que el Señor Jesucristo. Por eso es importante. Entonces te decía yo, lo primero que el Señor Jesucristo nos enseña es a ser humildes. La palabra de Dios dice, aprender a mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Y entonces te decía yo, Él escribe, dice, arrojen la primera piedra, la gente se empieza a ir. Y hay otra parte importante. Él es Dios, humilde, pero también misericordioso. Esa cualidad del Señor, donde tuvo misericordia de esa persona a la que iban a apedrear, donde tuvo misericordia del ciego que decía, Jesús, hijo de David, apiádate de mí. ¿Y qué es lo que quieres? Ver. Y tiene misericordia de ti. Es una característica más del ser supremo en el que creemos. Y es una característica más que necesitamos tener como seguidores de Jesús. La historia de Jesús, del Señor Jesucristo, a mí me sorprende, te decía, porque en la empresa donde yo trabajo, pues obviamente hay muchas personas y muchas creencias, ¿no? Y conozco a uno que otro chico que pues cree en la muerte, ¿no? Y que trae hasta sus colguijes y demás. Y recuerdo mucho una palabra que me dijo cuando yo recién estaba convertido, y que te decía, mi humildad no salió a la defensiva, como Pedro, para querer ajusticiar al que quería detenerlo, porque me dijo, yo de verdad te lo juro, pensé que qué blasfemia estás diciendo, porque me dice, pues si ustedes creen en Cristo y si ni la tierra lo quiso, por eso lo escupió, o sea, por eso resucitó, porque por eso no está ahí. Y yo dije, qué Dios
te perdone. Dice, apiade de ti, de tu alma, porque qué barbaridad estás diciendo. Pero no salió con esas palabras, claro, ¿verdad? Luego salió mi, sí, casi le quería agarrar cachetadas y a golpes, ¿no? Porque, ¿qué blasfemia estás diciendo? Pero después entendí y dije lo que el Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz. Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace ni lo que dice. De verdad, le dije, tú tienes misericordia, Señor, apiádate de este hombre. Y ayúdame y enséñame a conocer de ti, para poder hablarle y decirle quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué he creído en Jesús? ¿Y por qué puedo yo hablarle, pero al mismo tiempo pueda ver en mi comportamiento? Porque si yo estoy siendo transformado por ti, Señor, Él lo va a notar. Porque Él me conoció en las buenas, en las malas y en las peores. Imagínate. O sea, y que de repente conozca que alguien está siguiendo las enseñanzas del Señor porque lo está conociendo. A mí me sorprendió, te decía yo, ver el temple del Señor Jesucristo para poderle contestar a las personas sin enojarse y sin ofenderlos. Se ofendían, ¿por qué? Porque no les gustaba lo que les decía, porque era la verdad. Y dicen que a nadie de nosotros nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿sí o no? Sí. Nos dice alguien nuestras verdades y luego nos encendemos. Pero entonces, la historia de vida de nuestro Señor es, Él viene a esta tierra para hacernos hijos suyos, ¿sí? Para hacernos, para que pudiéramos comprender, y mucha gente a lo mejor no tuvimos el privilegio de vivir en el momento que estaba Él aquí. No lo tuvimos. Y yo te puedo decir que no sé si fue privilegio o no, porque pues, a lo mejor hubiéramos estado peor de como estamos, ¿no? Pero la historia del Señor Jesucristo aquí en esta tierra, que como te decía, no fue escrita por Él. Fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, donde relata el caminar de Él. Él padeció como tú y como yo, también tenía hambre, también se cansaba, también lloraba, ¿sí? También se dolía. Y Él nos quiere mostrar que si tú comienzas a conocerle, no solamente vas a ser una persona diferente, vas a poder hablarle a las personas de todo lo que el Señor ha hecho aquí, en esta tierra, y lo que ha seguido haciendo, y lo que va a hacer. Como hombre, fue un hombre santo, que tuvo, dice la historia, que nació de una mujer que se había apartado para Dios, que era santa, que era virgen, ¿sí? Y que se le menciona así porque Dios le eligió para que su hijo naciera sin pecado aquí en esta tierra, y para que sin pecado pudiera vivir durante toda su vida, y para que pudiera decir: Él es el Cristo que vino a sanarnos, que vino a rescatarnos de toda la inmundicia de esta tierra. Porque hay muchos nombres en los que se le conoce al Señor Jesucristo. Él decía: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, ¿sí?, ese llevará ¿qué? Mucho fruto. Mas el que no permanece en mí, ¿sí?, ese se va a perder. Entonces, Él decía: yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En la historia se muestra, en la Biblia, perdón, se muestran nombres también como que fue llamado el buen pastor, que fue llamado Emanuel,
¿cierto? Que dice que es Dios con nosotros, el Mesías, el Cristo. Y a veces, te decía, yo me sorprendo cuando comienzas a leer y descubres cosas que a lo mejor alguien te puede decir, pero que no sabías dónde estaban, porque no conocías la vida del Señor. El Señor nos invita y nos pide que seamos nosotros realmente como Él fue, para ser dignos de ser llamados cristianos, que no sea como una moda, que realmente conozcamos su vida tal cual. ¿Sí? Otro pasaje para mí importante fue cuando pues los apóstoles andaban en la barca que iban a cruzar al otro lado y de repente pues se levantan las tempestades, ¿no? Y el Señor Jesucristo pues dormido, descansando. Imagínate, dice la palabra de Dios que la paz que el Señor da no es la paz como la que da el mundo. Entonces imagínate la paz que Él tenía, ¿no? Tan grande como para poderse quedar dormido en una tempestad y no sentir. ¿Te ha pasado que algún día caes que no sabes ni cómo te llamas y tembló y tú ni cuenta te diste? ¿Sí te ha pasado? Yo me imagino algo así, ¿no? O sea, estaba todo moviéndose, porque una barca pues no era como el famoso Titanic que existe, ¿no? O que existió, sino pues era algo muy pequeño donde el agua pues, se movía, pues sentías ese movimiento. Y esa paz que Él traía, que le transmitía, que les decía, a ver, tranquilos, confíen, o sea, yo vuelvo a pensar, tal vez todavía no lo conocían, porque si lo hubieran conocido tuvieran paz, hubieran estado tranquilos, no, pues si venimos por Él. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas en esta vida de las cuales tal vez tú, cuando fuiste a la escuela, porque te mandaban de tarea, conociste su biografía. ¿Sabes quién fue Benito Juárez? ¿Sabes quién fue Cristóbal Colón? ¿Sabes quién fue Mahatma Gandhi? ¿Sabes quién fue por quién puede decirte? Andrés Manuel, nuestro presidente, ¿no? La pregunta es, ¿sabes quién fue Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Conoces realmente a Jesús? Porque el Señor me dijo hoy, si todavía no me conoces bien, te va a pasar lo mismo que los incrédulos. Entonces, hoy el Señor nos está invitando a que todos los días conozcamos de Él, a que podamos saber más de Él, en esa intimidad, en la palabra, es decir, en la lectura, en esa intimidad, en la oración, en esa intimidad con Él donde tú sientes esa presencia, pero también vives esta palabra que te está enseñando, pero también vives tal y como Él quiere que vivas, tal y como Él quiere que te enseña y te dice, ¿te equivocaste? Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, porque tan grande es su misericordia, tanto nos ama que vino a esta tierra para morir por nosotros y para resucitar y hacernos dignos de estar delante de su presencia. Amén, hermanos. Entonces, el Señor nos invita a que lo conozcamos, el Señor nos invita a que tú sepas qué es todo lo que Él hizo en esta tierra y qué es todo lo que sigue haciendo. Yo te decía, Él existe desde que está la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Él ha existido y va a seguir existiendo por los siglos, porque el tiempo pasará. Otro nombre, ¿no? Conocido como Alfa y Omega. Y qué gran nombre. Y entonces, el Señor ha estado presente, lo va a estar todo el tiempo. Algunos de nosotros estaremos, otros no. ¿Están de acuerdo? Algunos tendremos
el privilegio de poder verlo. Algunos tal vez no. Y eso sí me da tristeza, porque en la mañana yo le decía a los hermanos de la alabanza, en algún momento yo en una prédica decía, ¿y si el Señor ya vino? ¿Y si yo me quedé? Yo me ponía muy triste porque decía, no puede ser. A lo mejor he estado tan metido en lo mío, en mi vida, en mi trabajo, en mis cosas, que me he olvidado de lo más importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás por añadidura se va a dar. Busca primero las enseñanzas de Jesús, conócelo. No solamente por lo que pasa en las películas de que era un niño que salía corriendo y que iba a predicar a las sinagogas y que después anduvo paseando, que se perdió entre la multitud, y a lo mejor algunas cosas de la película sí son ciertas, pero muchas no. Entonces, yo te voy a decir algo importante que escuché de una persona. Si tú ves una película basada en el libro, nunca la vas a ver igual, porque quitan muchas cosas que vienen en el libro. Así que yo te invito a que leas, a que vivas este libro, a que conozcas de la vida del Señor 100% sin que nadie te lo cuente o te lo invente, y que tú puedas decir, sigo al Señor Jesucristo porque lo conozco, porque sé quién es, porque sé lo que hizo, lo que va a hacer y lo que ha hecho por mí. ¿Sí? Porque sé que Él es Dios, porque Él vino a esta tierra para serme acreedor yo de ser parte de sus hijos, y para poderlo conocer y para poder experimentar esta paz que no es como la paz que da el mundo, es una paz totalmente diferente. Amén, hermanos. El Señor el día de hoy nos dice, conóceme, acércate, búscame, y no creas por creer a las personas. Es más, no le creas al que está hablando, créeme a mí, que aquí está todo lo que yo quiero que tú sepas de mí. ¿Sí? Así es que los invito, hermanos, a que hoy conozcan, a partir de hoy, conozcan la vida del Señor. Y les decía, se vienen fiestas donde el mundo celebra su nacimiento, pero que nosotros podamos, aunque sabemos, te decía que tal vez no he nacido en esta fecha, tú puedas celebrar todos los días que el Señor nació, pero que nació en ti, que el Señor obró, que obró en ti, y que el día que tú llegues a partir de esta tierra puedas ascender como Él ascendió para estar a la diestra del Padre. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga, los siga ayudando, los siga dando la fortaleza, y vamos a orar, le vamos a pedir al pastor que me ayude a orar, para que podamos conocer un poco más del Señor y podamos ser nosotros íntegros delante de Él, y sobre todo mansos y humildes de corazón, como el Señor nos enseña.